del tercer Congreso de Medicina Estética de Bolivia, justamente a la cabeza de Aso Bomi. Si ustedes ya pueden apreciar, estamos ya con el segundo tema en puerta para poder justamente conocer. Es el tema de una propuesta para la redensificación cutánea, la UPA PECNIC, de parte del doctor Víctor García, presidente de la UIME allá en Venezuela. Y vamos a hablar un poco acerca de la trayectoria del doctor García. Él es expresidente de la UIME, secretario de Educación Médica de la Sociedad Venezolana de Medicina Estética. Él es director académico de FUSEME, profesor en Medicina Estética de la Universidad de los Andes en Venezuela, Universidad Autónoma de México en este hermoso país y también la Universidad Americana en Nicaragua. Así que vamos a dar ya justamente el pie para poder comenzar con este segundo tema. Doctor Víctor García, adelante, le escuchamos. Un placer saludarles y agradecer a la organización del Tercer Congreso Boliviano de Medicina Estética por la invitación que hacen a mi persona. Yo les voy a hablar sobre una propuesta para la redensificación cutánea a través de una técnica específica denominada VPA técnica. Cuando nosotros hablamos entonces del sistema anatómico que constituye la estructura craneocervicofacial, debemos entender que ese modelo de tejido está representado por una red de unidades que se interconectan a través de un tejido conectivo fundamental que crea una serie de resortes no lineales que originan diferentes propiedades viscoelásticas a nivel de los tejidos. Es así como la estructura en capas de la piel humana se interconecta con tejidos más profundos y esta estructura en capa no es homogénea ni isotropa. Sin embargo, permite crear un elemento en forma de puntales cruzados con resortes que, además de permitir resistir fuerzas de extensión y comprensión, también le permiten a la piel en su conjunto resistir los fenómenos de torsión y cizallamiento. Es así como cuando observamos la geometría de ese tejido intersticial, podemos observar la gran integración que se consigue entre las diferentes capas anatómicas que permiten la constitución de fuerzas de tensión para el control de la estabilidad cutánea y evitar con ello los procesos de flacidez. Tenemos una serie de líneas de tensión a nivel de la piel, ya descritas desde 1834 por Dupuytren y reconfirmadas en 1861 en los trabajos de Langer, donde hablábamos entonces de líneas de tensión que están sobre todo enmarcadas hacia la parte quirúrgica. Pero también tenemos las líneas de Kreisel y las líneas de Borges, que nos hablan sobre todo del movimiento de la piel durante la actividad muscular y de las líneas de tensión que aparecen sobre el reposo. Quiere decir que el estudio de estas diferentes fuerzas tensibles nos hacen pensar en cuál es la estructura que lo permite. Y allí nos encontramos a la fascia, que es una estructura que cubre todo el cuerpo, creando una continuidad entre los tejidos y órganos. Esas diferentes capas interdependientes anatómicas se conectan entonces desde la parte ósea hasta la parte superficial cutánea a través de un sistema de tejido conectivo que forma una estructura mecanometabólica de forma tridimensional. Consiste entonces en un elemento rico en colágeno blando que va a tener diferentes formas, laxas o densas, impregnando el cuerpo y proporcionándole fuerzas específicas que ayudan de manera adecuada a resistir las fuerzas que imprimen algún tipo de grado de tensión a nivel de la estructura cutánea. Esa estructura de tejido conectivo está mediada específicamente por la acción celular. Todos conocemos, por supuesto, la actividad que el fibroblasto pueda tener. Sin embargo, se sabe que los fibroblastos y queratinocitos responden en presencia de estímulos mecánicos, secretando una gran cantidad de factores de crecimiento y de citoquina que
pueden inclusive incidir en el cambio de la morfología del tejido y de la actividad celular, dependiendo de la naturaleza que proporciona la información mecanometabólica que estas células reciben. Observando un corte histológico y anatómico de la estructura, entonces podemos denotar claramente cómo existe una integración de los tejidos, partiendo desde la parte dermoepidérmica hasta llegar al área periostal, donde este imbrincado de tejido intersticial representa un elemento de gran fundamento a la hora de poder establecer mecanismos que aumenten las fuerzas antigravitatorias que permitan entonces contrarrestar el efecto que se produce a través del envejecimiento. Para ello, es importante comprender también que desde el punto de vista de lo que es la ingeniería mecánica y la ingeniería de tejidos, nosotros podemos estimular esos efectos de tensión a través de la aplicación de magnitudes de fuerza. Y para esta técnica en particular, vamos a utilizar magnitudes vectoriales, por supuesto, para permitirnos hacer un efecto de tensión, pero también magnitudes escalares, cuyo diferencial producen un covector y le van a permitir mantener una gran estabilidad al tejido. Si nosotros hablamos de vectores, sabemos que son elementos que tienen una intensidad, una dirección, un sentido y que todos deben partir desde un punto cero establecido por la intersección de dos líneas. También sabemos que cuando a través de este punto cero nosotros podemos entonces dibujar en el espacio varios vectores, estos vectores responden a un mecanismo sumatorio que conlleva a producir un vector de fuerza. Y ese vector de fuerza traernos como consecuencia esa acción de tensión sobre la estructura que estamos trabajando. Es así entonces como las magnitudes vectoriales pueden, dependiendo del sentido y la orientación que tengan, conllevar a la movilidad y el arrastre de un elemento hacia su reposicionamiento a través de ese movimiento o reposo que constituye un estado de fuerza. Por otra parte, utilizaremos pilares o vigas de Rioster, que son elementos estructurales que disminuyen el asentamiento diferencial de los elementos y que aseguran proporcionar fuerzas para evitar específicamente desplazamiento. Tal como se hace a nivel de la ingeniería, vamos a aplicar este tipo de técnica específica para contrarrestar la movilidad y el desplazamiento de los tejidos. Y por último, utilizaremos anclajes. Estos anclajes estructurales que accionan como un elemento fijado en forma permanente van a proporcionar una expansión de acción mecánica ejerciendo presión lateral que fijan el tejido en una forma de soporte y que crean un covector que accionará e imprimirá igualmente mecanismos de tensión antigravitatorios en el tejido cutáneo. Sobre el producto a usar, básicamente utilizamos elementos con ácido hialurónico en combinación con otros activos que proporcionan estabilidad en relación a su acción terapéutica. Si observamos, el ácido hialurónico ha demostrado ejercer un incremento de las estructuras reticulares y de fibras de colágeno a nivel del tejido cuando accionan sobre su clúster 44 e inducen la migración celular y la proliferación de las mismas estructuras, trayendo como consecuencia un incremento del volumen a nivel de los tejidos dermohipodérmicos y un incremento de la tensión que se ejerce sobre el tejido en general. Si hablamos ahora específicamente de la técnica, entonces lo primero que tenemos que hacer es una orientación mediante el uso de planos cartesianos. Marcamos estos de acuerdo a hitos anatómicos específicos, estableciendo entonces la ejecución de líneas vectoriales
el posicionamiento de las magnitudes escalares y la incorporación de pilares para establecer fuerzas que permitan estabilidad. Lo primero que vamos a realizar es entonces delimitar los planos para la ejecución de vectores. Para ello, situamos una línea horizontal que va desde el inicio del ala nasal a la porción media del cráneo y otra línea horizontal que va desde la comisura labial hasta el inicio del pabellón auricular. Es así entonces como tenemos nuestros ejes horizontales. Nuestro eje vertical lo vamos a ubicar específicamente en el reborde orbitario externo. A través de los planos externos y superiores de estos ejes cartesianos, estableceremos la aplicación de vectores 3 a 4 por cada área utilizando una cánula 25G o 27G, ya que vamos a trabajar a nivel del tejido subdérmico aplicando una cantidad de 0,1 mililitros del producto en forma anterograda. Posteriormente, vamos a establecer los puntos para nuestros anclajes o magnitudes escalares. Es por ello que, teniendo en cuenta la misma línea horizontal del inicio del ala nasal a la porción media del trago, establecemos otras 3 líneas verticales, una a nivel del canto interno, una a nivel de la línea medio pupilar y otra a nivel del canto externo. En la intercepción de estas 3 líneas verticales con la línea horizontal, establecemos entonces los puntos de aplicación de 3 magnitudes escalares, inyectando a 2 o 3 milímetros de profundidad con aguja 0,1 a 0,2 mililitros del producto, a tal fin de que se establezcan covectores de importancia que nos ayuden a aumentar la tensión cutánea. Finalmente, estableceremos los pilares, los cuales se trabajarán en donde se producen los pliegues o rítides importantes, siempre teniendo una orientación perpendicular a la línea natural de conformación de la rítide e inyectando, en ese caso, 0,04 mililitros del producto con el fin de conseguir una acción de tracción adecuada y evitar de esa manera el desplazamiento de los tejidos. En este vídeo, entonces, vamos a poder notar cómo realizamos nuestro marcaje para la obtención de nuestros planos específicos de aplicación vectorial y escalar. Iniciamos entonces con la aplicación de vectores a través del uso de una cánula que nos permite ir aplicando el producto partiendo desde un punto cero específico y teniendo en cuenta que la sumatoria de la acción de estos elementos de fuerza nos darán origen a un vector único que incrementará la fuerza de tensión. Aplicamos asimismo con aguja entonces la cantidad de 0,04 mililitros por cada línea de tensión que representa igualmente una magnitud vectorial pero en forma de pilares paralelos cuyos elementos tendrán igualmente una forma de sumatoria matemática que conllevará a la disminución del desplazamiento de tejido. Y finalmente, a través de nuestros puntos de escogencia en el tejido, estableceremos la aplicación de magnitudes escalares en forma de anclaje que permitirán establecer covectores dentro de lo que es los puntos de fijación a nivel del tercio medio facial que contribuyan en la adecuación de conformación de fuerzas que incrementen la posibilidad de resistencia frente a los mecanismos de extensión y compresión y frente a los mecanismos de torsión a los cuales son sometidos habitualmente la piel durante la vida. De esta forma, obtenemos un efecto de redensificación cutánea que llevará consigo un incremento de las fuerzas de tracción antigravitatoria y el restablecimiento de los tejidos en su lugar adecuado para favorecer con ello los procesos de rejuvenecimiento. Hicimos un estudio sobre 56 pacientes
aplicando la técnica y bajo la evaluación del GAIS se pudo observar que en el término de los primeros 60 días a 90 días de aplicación de diferentes sesiones utilizando este tipo de aplicación, se obtenía un beneficio bastante importante en relación a la mejoría de la puntuación, observándose el beneficio de la aplicación técnica. Estas sesiones se establecen con una separación de 15 a 21 días como máximo y un término de 3 sesiones por ciclo terapéutico, que traerá como consecuencia el beneficio clínico observado. Y este ciclo puede repetirse entre los 5 a 6 meses para el mantenimiento de los efectos. En este estudio, asimismo, fue evaluado la seguridad de la técnica y el producto, observándose que los efectos secundarios fueron mínimos y de autocontrol y que se dieron espontáneamente al poco tiempo. Es decir, que no se observó la presencia de efectos secundarios en forma importante. Observamos ahora algunos casos posteriormente a la culminación de un ciclo terapéutico y pueden ustedes observar específicamente una mayor tonicidad a nivel del elemento cutáneo que contribuye al restablecimiento de las proporciones a nivel facial, sobre todo a nivel del tercio medio e inferior. Vemos esta misma paciente desde una acción objetiva mucho más cercana, donde podemos determinar un mayor grado de complexión a nivel del tercio medio que redunda en un beneficio importante en la disminución de la profundidad del pliegue nasolabial y una mejoría inclusive en lo referente al pliegue melomental o labio mentoniano. Otra paciente a la cual se le aplicó la técnica, demostrándose un gran beneficio a nivel de su tercio medio, con una disminución de la deflación presente a nivel del tejido, una mejoría de la calidad de la piel en relación a hidratación y disminución de pequeñas líneas de expresión y una mayor redistribución del tejido cutáneo desplazado con, por supuesto, un aspecto clínico mucho más agradable en relación al resultado terapéutico. Asimismo, este tipo de técnica nos ayuda con pacientes más jóvenes que recién comienzan a tener la, digamos, acentuación de signos o estigmas propios del envejecimiento, lográndose efectos benéficos para el mantenimiento de la tonicidad y la turgencia cutánea, el incremento de la elasticidad del tejido y con ello el beneficio terapéutico que podemos demostrar. Puede ser esta una técnica entonces utilizada previa a la toma de decisiones para la aplicación, por ejemplo, de materiales volumétricos que sean necesarios para, digamos, tratar signos mucho más específicos a nivel del paciente, o para colocar posteriormente a la culminación de un ciclo terapéutico la acción de suturas bioactivas que encontrarán a un componente celular mucho más estimulado para conseguir efectos de redensificación y de incremento de la tensión cutánea mucho más importante. Es una aplicación en el elemento subdérmico que contribuye no solo, y eso es importante tenerlo en cuenta, a la estimulación fibroelástica dérmica, sino también a la restitución de ese contenido intersticial que desde el sistema musculaponeurótico superficial viaja a través del tejido graso para conectarse con el tejido dérmico, representando la retinácula cutis, un elemento que hoy por hoy valoramos con mucha mayor importancia en relación a la capacidad que tiene de establecer fuerzas de tracción
que contribuyen al mantenimiento de la elasticidad cutánea y a la prevención de rasgos de flacidez importantes. Es así entonces como proponemos ante ustedes una técnica de aplicación de productos específicamente para redensificación superficial en primer plano, utilizando, por supuesto, activos de una gran biocompatibilidad que redundarán en el beneficio de la atención de la piel y con ello en una eficacia clínica demostrada que puede anteceder a cualquier otro tipo de tratamiento mucho más importante para el paciente, pero que consigue estados de hidratación, turgencia y tensión bastante aceptables para accionar como un elemento anti-envejecimiento, como un elemento de mejoría de la armonización del tejido, dependiendo específicamente de la propia celularidad. Yo les agradezco muchísimo la invitación que me han hecho al Congreso y espero que esta técnica les sea de utilidad en su día a día del trabajo terapéutico en las oficinas médicas. Muchísimas gracias. Bien, queremos agradecer la participación del doctor que en este momento acaba de terminar su ponencia. Hablamos del doctor Víctor García Guevara, a quien le mandamos un gran abrazo y le agradecemos por su excelente participación. Rápidamente vamos con la tanda de las preguntas, por favor, para que podamos continuar con los segmentos ya establecidos dentro de lo que es el tercer Congreso Boliviano de Medicina Estética ASOBOME. Excelente ponencia, doctor Dixe, gracias por su participación. Tenemos una consulta. ¿Qué tipo de pacientes es el ideal para esta técnica según su experiencia? Doctor, adelante, le escuchamos. Le pedimos que habilite su micrófono, doctor, por favor. Ahora sí, vale, muy buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por permitirme su participación. Realmente es una técnica que pudiésemos utilizar en cualquier tipo de paciente, independientemente de su somatotipo, independientemente de su biotipo cutáneo o su fototipo cutáneo, ya que realmente lo que buscamos o lo que se espera es el poder obtener un grado de turgencia, un grado de recobro de la elasticidad que produce el estrato subdérmico a la dermis en específico, y con ello preparar la piel para cualquier otro tipo de procedimiento de, digamos, de mayor invasividad que el paciente pueda requerir. Entonces, es una técnica que busca específicamente utilizar la típica vía de la acción mesoterápica, pero llevada a un conocimiento más físico en relación a lo que se puede producir en el tejido utilizando magnitudes de fuerza específica y no lo que típicamente hacemos de dispersar el producto en todo el área cutánea. O sea, lo que buscamos es crear elementos de fuerza que persigan específicamente un mayor recobro de ese estado de tonicidad que puede presentar la piel. Entonces, tanto pacientes jóvenes que estén apenas desarrollando signos iniciales del proceso de envejecimiento a nivel de la estructura craneocervicofacial, como aquellas que ya tienen algunos signos más importantes, podrían ser sensibles a ser tratadas de esta manera. Perfecto, doctor. Vamos con más consultas, por favor. El doctor dice, ¿en párpado superior podría utilizar estos vectores? Le consultan. Directamente en el párpado es bastante complejo poder hacer vectores por la dificultad que representa mantenerse en el estado subdérmico sin producir algún daño de tipo vascular para el paciente, sobre todo la aparición de quimosis o posibles hematomas. Sin embargo, los vectores nosotros los podríamos extender siempre tomando referencias anatómicas para establecer el plano cartesiano. Si nosotros tenemos nuestro eje vertical situado a nivel del reborde orbitario, nosotros a nivel de lo que es la línea que pasa justo por lo que es el reborde orbitario superior, igualmente podríamos obtener otro punto cero que estaría más o menos ubicado en la porción lateral de la ceja y de allí establecer vectores que se dirijan hacia el área temporal
siempre trabajando en el área subdérmica con el fin de conseguir un efecto de tensión o de mayor redensificación a nivel de la piel de esta área específicamente, que puede contribuir al despeje de lo que es la zona palpebral superior. Perfecto, doctor. Dice, excelente presentación y un protocolo maravilloso con vectores. Mil felicidades. Le escribe la doctora Claudia. Vamos con la consulta. Dice, ¿alguna experiencia, doctor, con el uso de cánulas para esta técnica? Le consultan. Sí, de hecho los vectores, la parte vectorial, siempre la hacemos con cánula. Puede ser cánula 25, puede ser cánula 27. La cánula 27 a este nivel no corre ningún tipo de riesgo ni peligro, ya que los vasos que tenemos en el área son básicamente arteriolas y capilares, por lo que puede ser utilizada siempre que el operador tenga experiencia en el manejo, sobre todo por la digamos, dificultad que una cánula delgada flexible puede tener en el área. Por eso la cánula 25 es mucho más adecuada. Y a nivel de lo que es la parte escalar, sí siempre lo hacemos con aguja. Acordémonos que estamos entrando a 3 milímetros de profundidad. No estamos yendo al tejido submuscular, o sea, por detrás del músculo. Por lo tanto, no tenemos igualmente ningún riesgo, pero es difícil hacer una magnitud escalar utilizando una cánula. Por eso utilizamos los dos instrumentos. Muy bien, excelente, como siempre, su ponencia, doctor Víctor, le escribe la doctora Yasmín Medrano. Ahora dice, ¿podríamos combinar con algún otro procedimiento o también utilizar algún aparato previamente, esto para mejorar resultados, doctor? Claro, tenemos que recordar que en el área de medicina estética la sumatoria de los procedimientos es lo que genera o consigue un mayor efecto terapéutico. Si ustedes quisieran combinar este tipo de técnica con el uso de algún tipo de producción de calor profundo en forma importante, que igualmente estimule todo lo que es la redensificación de tejido a nivel del área cutáneo, pues evidentemente puede ser combinado sin ningún tipo de inconveniente. Bien, vamos con más consultas que nos están haciendo llegar a través de la participación de los doctores. Dice, buenos días, doctor. ¿Estos vectores son para la aplicación únicamente de bioestimuladores? ¿Le consultan? No trabajamos con elementos como hidroxiapatita, policaprolactona o ácido poliláctico, ya que requeriríamos de otro nivel de aplicación, o sea, de otro estrato de aplicación. En este caso específicamente nosotros utilizamos la técnica con hialurónicos de muy baja G', es decir, que tengan un componente reticulado muy bajo, o con hialurónicos no reticulados que han demostrado ser elementos de gran capacidad para estimular cambios a nivel del tejido, siempre acompañado con otro tipo de activo que pueda generar igualmente acción a nivel de lo que es el tejido adipositario y la activación fibroelástica, como podrían ser el uso de minerales como el silicio orgánico o algún otro elemento como la sal derivada del ácido acético, específicamente piruvato sódico, que igualmente incrementa todo lo que es la actividad metabólica bajo acción aeróbica celular, y de esa manera permitir que el propio tejido responda frente a la estimulación que se hace bajo el canulamiento, además de el mecanismo de acción que los principios activos puedan tener ese nivel. Bien, doctor, a nombre de todos los participantes, de todos los doctores, médicos que forman parte de ASOBOME, le queremos dar la más cálida, básicamente, ¿cómo se dice esto? Un cálido agradecimiento por su participación. Doctor, su despedida, por favor. Bueno, agradecer muchísimo la confianza que me brindan para poder participar en un evento tan importante como este. Y bueno, cualquier duda siempre estamos completamente a la orden, y espero que la